Los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada, y así lo confirman estudios de varias universidades internacionales al ubicar a nuestro país en la cuarta nación que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por México, Paraguay y Perú. Pero la corrupción no es un hecho aislado, ni es de ahora. Nace con la fundación misma de la República. Pero no vayamos muy lejos y hablemos de los últimos 41 años, desde que Ecuador retornó a la democracia. La historia del manejo de la deuda externa de Ecuador contiene episodios polémicos sobre su negociación y beneficiarios. Uno de ellos fue el capítulo conocido como la sucretización de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del decreto ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983. En ese entonces, el Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa privada, que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo que generó elevados perjuicios al Estado, con un monto acumulado de más de 4.000 millones de dólares, según lo estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en 2008. Ante Dios y ante la patria, que jamás os traicionaré. Un año después, en el gobierno de León Febres Cordero, a través de la Junta Monetaria, expidió la regulación número 201/84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se expidieron aún más ventajosas condiciones de pago de la deuda externa ya sucretizada, extendiendo los plazos de pago y beneficiando aún más a empresas privadas con dinero y decisiones gubernamentales. Así lo señaló el informe de la Comisión Auditora. En 1992, en la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, diputados de ese entonces denunciaron la existencia del tráfico de influencias en favor de una nieta del presidente, quien tramitó y recibió un préstamo de la Corporación Financiera Nacional por más de $800.000 en un tiempo récord, aun cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente. La Fiscalía reaccionó, pero de forma tardía, y solicitó la prisión preventiva, pero para ese entonces se supo que la nieta del presidente y sus suegros estaban ya en los Estados Unidos. En 1996 gana la presidencia Abdalá Bucaram, quien tan solo duró 6 meses como mandatario, pues fueron insostenibles los escándalos en torno a su gobierno, su familia y millonarias fiestas. Un juicio por peculado por la compra de mochilas escolares le costó el exilio en Panamá por 20 años. Luego regresó a Ecuador y ahora él y sus hijos están siendo investigados por su vinculación en presuntos contratos irregulares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus distintos hospitales. Otra época gris en la historia del Ecuador que le costó la vida a muchos compatriotas y otros tuvieron que emigrar de forma desesperada es la del 8 de marzo de 1999. Un año después de ser electo, el presidente Yamil Maguad declara un feriado bancario. El feriado bancario fue el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas. Los ahorristas no podían sacar su dinero de los bancos ni hacer ningún tipo de transacción. La medida buscaba desesperadamente evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la banca, que estaba totalmente quebrada. Una vez anunciada la noticia de la dolarización, hubo movilizaciones del pueblo indígena y otros movimientos sociales. Además de un grupo de militares se levantó contra el gobierno de Maguad, sentenciado por el delito de peculado que se habría cometido durante el feriado bancario en 1999. En 2006, la Corte Nacional de Justicia dictó sobreseimiento para el expresidente Maguad, pero en 2011 su caso fue reabierto y en 2014 la Corte lo sentenció a 12 años de prisión, condena que en 2017 fue revisada por otro tribunal que la redujo a 8 años. Este proceso aún sigue siendo juzgado por la justicia ecuatoriana. En ese mismo año, entre febrero y mayo de 1999, el expresidente Fabián Alarcón estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. Él fue procesado por una presunta contratación ilegal de personal mientras fue titular del entonces Congreso Nacional. El Ecuador está sumido
en la mayor crisis de su historia. En la presidencia de Gustavo Noboa, entre los años 2000 y 2003, también hubo vinculación con actos de corrupción. Por esta razón, y durante varias horas, compareció Gustavo Noboa Bejarano ante la ministra fiscal de ese entonces, Mariana Yepes, para esclarecer los términos de la renegociación de la deuda externa durante su gobierno, y que investigaba la Fiscalía en base a la denuncia planteada por el expresidente León Febres Cordero. Gustavo Noboa manifestó desconocer sobre los honorarios que habrían recibido varios funcionarios y además también sobre la colaboración de los bonos a favor de los bancos. El número 3 y bum 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 contra la corrupción. Bum 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 contra la corrupción, y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. Llega el 2003 y con ello la presidencia de Lucio Gutiérrez, marcada también por escándalos de nepotismo y coimas. El Congreso de ese entonces investigaba 16 casos de corrupción supuestamente cometidos en la administración del presidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. Las distintas denuncias involucraban al jefe de Estado, su familia y a funcionarios de su régimen. El expresidente Lucio Gutiérrez estuvo encarcelado varios meses, acusado por malversación de fondos del Seguro Social. Derrocado Lucio Gutiérrez, asume su binomio Alfredo Palacios, a quien 2 diputados también denunciaron ante la Fiscalía por corrupción por negociar contratos con la empresa de telefonía Andinatel. Caso que fue investigado por la justicia ecuatoriana y años más tarde, la Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró el sobreseimiento definitivo para el exmandatario. En 2007, Rafael Correa se posesiona como presidente del Ecuador, cargo que mantendría por 10 años y tiempo en el cual se habría dado una larga lista de actos de corrupción, como los casos de Petroecuador, Singue, Petrochina, INA Papers, aportes ilegales a la campaña de Alianza País, etc. La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos. Entre estos constan, por ejemplo, peculado, delincuencia organizada, cohecho, concusión, tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas, asociación ilícita y demás. Jorge Glass está sentenciado y pagando su condena con 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Pero ahí no termina el tema. Habría más actos de corrupción, así lo señalan las autoridades, en el mencionado caso Sobornos 2012-2016, periodo del expresidente Correa. Se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de Estado, gobernadores y asesores. A través de esta estructura ilícita, el movimiento Alianza País captó más de 7 millones de dólares que provenían de contratistas estatales, quienes durante el gobierno pasado construyeron carreteras, puentes, escuelas y más obra pública, y los usó para financiar sabatinas y campañas políticas, indica el fallo. Además, señala que los 20 procesados son culpables por el delito de cohecho. 18 recibieron sentencia de 8 años de cárcel. Entre ellos están el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, que fueron declarados como autores inmediatos por instigación. Esta es una sentencia condenatoria en primera instancia y se está a la espera de la decisión final del caso. Pero el tema de la corrupción no es pasado, es presente, y en el régimen actual de Lenín Moreno parece que este mal se ha agudizado. Así lo demuestran los más de 140 casos que investiga la Fiscalía General del Estado. Peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, sobreprecio en kits alimenticios y en la compra de insumos médicos en plena emergencia sanitaria son algunos de ellos. Reparto también de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones públicas a empresas fantasmas e incluso hasta asambleístas.
Todo esto mientras el portal periodístico La Posta ha hecho fuertes declaraciones de su investigación denominada Arroz Moreno, una denuncia que se refiere a que hubo aportaciones de instituciones públicas para la campaña del sí en la consulta popular 2018, impulsada por el primer mandatario. En la campaña, presuntamente, se utilizaron $5 millones de dinero público, bajo la autorización de varios funcionarios públicos. Caso que está siendo investigado hasta el momento por la Fiscalía General del Estado. Pero estos son tan solo algunos casos. Ahora la ciudadanía quiere el resultado de las investigaciones y pide respuestas a la justicia ecuatoriana, pues a lo largo de la historia hay una palabra que siempre ha estado vigente: la corrupción. Una enfermedad que para muchos es crónica y que, al igual que el coronavirus, tampoco parece tener una vacuna para liberar de este mal a las instituciones del Estado ecuatoriano. Para RTU Noticias, María José Hidalgo.